Capítulo 4. El platillo del dolor. El viaje silencioso de regreso a Axel fue algo incómodo para el grupo de Link. Para Aqua, era porque estaba de mal humor por estar cubierta de baba de sapo una vez más, todavía eternamente devastada por cómo eran una debilidad directa de su yo actual. En cuanto a Liliano, reflexionó sobre sus palabras a Megumin y se dio cuenta de que tal vez podría haber sido un poco más amable con ellas en lugar de expresarlas con tanta frialdad. Y por cómo Megumin tenía su sombrero de bruja cubriendo su rostro mientras él la cargaba, no pudo evitar pensar que ahora estaba dolorida por eso. En cuanto al archimago mencionado, solo esperaba que su sombrero de bruja ocultara sus mejillas rojas. Link no había podido cargarla en su espalda ya que sería incómodo tener su espada envainada allí, por lo que terminó recurriendo a la legendaria princesa de la que algunas de las chicas de su clan habían hablado en sueños. Y aunque Megumin también había sentido curiosidad sobre cómo se sentiría, no esperaba que le pasara nunca. Ni siquiera era solo el concepto del transporte en sí. Como había perdido toda su fuerza, apenas era capaz de evitar que su cabeza se estirara hacia atrás como un cadáver, por lo que Link la había colocado de manera que estuviera recostada justo contra su hombro mientras se aseguraba de sostenerla cerca de una manera casi manera acunadora. Se sintió tan íntimo. ¿Estás bien, Megumin? Y la peor parte era que sabía que él no estaba haciendo esto por ningún motivo aparte de asegurarse de que ella estuviera cómoda, porque había estado haciendo la misma pregunta cada 10 minutos más o menos sin que sus manos se desviaran ni una sola vez de su firme agarre. Ese sí. Pero, ¿tenías que cargarme así? Ella preguntó honestamente. Porque a pesar de lo cálido que la hacía sentir, también era muy vergonzoso. Bueno, ¿era esto o llevarte sobre mi hombro? De esta manera está bien. Megumin inmediatamente se quedó inexpresiva. Preferiría tener esto a que la carguen como un saco de patatas. Continuaron hasta que regresaron a la ciudad, donde atrajeron la atención de todos, muchos incrédulos al ver a Megumin siendo cargada por Link, a quien consideraban un elfo masculino. Megumin notó como algunas chicas se desmayaban. Vale, muchas chicas se desmayaron. Espera, ¿por qué los hombres también se estaban desmayando? ¿Debería llevarte a los baños y dejarte con Aqua? Preguntó Link, ya sea ajeno o ignorando por completo las miradas que estaban recibiendo. ¿Eh? Oh, sí, eso estará bien. Debería poder moverme nuevamente cuando lleguemos allí. Dijo Megumin, todavía mirando extrañamente la cantidad de hombres desmayados por los que pasaban. Link asintió antes de estirar la cabeza hacia Aqua, todavía cubierta de limo. ¿Quieres comer después de que recibamos la recompensa? Aqua asintió abatida, un poco de baba de sapo goteando de ella. Con vino, ¿verdad? Él asintió en respuesta antes de volverse hacia Megumin. ¿Quieres unirte a nosotros? Megumin levantó la cabeza y su sombrero se movió hacia atrás para revelar sus ojos muy abiertos. ¿Puedo? Otro asentimiento. No es que solo tengamos que interactuar cuando hacemos misiones. Megumin se iluminó. Por supuesto. Tal vez incluso podría convencerlo para que se una a sus caminatas explosivas diarias mientras comen en el gremio. Oh. Eso había pensado, que iban a comer en el gremio. La mirada fija de Megumin desde el muñón en el que estaba sentada mostró precisamente lo que sentía en ese momento. Sé que me preguntaste si quería comer contigo, pero... El sonido de los caballos resoplando y los chirridos distantes llenaron el área. ¿Por qué estamos fuera de los establos de todos los lugares? Link se detuvo mientras colocaba un caldero que le había dado el dueño del establo y se volvió hacia ella. Oh. Parecía el mejor lugar para hacerlo yo mismo. Megumin levantó una ceja. ¿Sabes cocinar? Él asintió rápidamente, y Megumin no pudo evitar compararlo con un cachorro emocionado. Genial. Esperaba que comiéramos en el gremio. Ella se encogió de hombros. No esperaba que Link de repente pareciera tan triste. Oh. Fue un sonido tan pequeño, pero el puro dolor y decepción que provocó hizo que Megumin retrocediera. ¿Lo preferirías? Preguntó, con el rostro a juego con su voz. ¡Ak! ¿Qué diablos fue ese daño repentino a su corazón? No. Esto está bien. Megumin agitó frenéticamente sus manos mientras rápidamente negaba con la cabeza. Solo me sorprendí. Vio a Link literalmente iluminarse con una sonrisa antes de volver a colocar el caldero. Megumin suspiró aliviada, antes de dejarse caer en su asiento. Ella no esperaba eso. ¿En serio, desde cuando un chico era tan adorable? Espera.
Ignorando ese pensamiento conmovedor, Megumin se giró en dirección a Aqua para distraerse con lo que fuera que estaba haciendo, solo. Jaja, qué lindo. La arcipreste estaba tumbada sobre un muñón, sosteniendo una botella de vino que Link le había comprado mientras ella y Megumin se bañaban. La archimago se le quedó mirando fijamente, preguntándose cómo la borracha había entrado en el equipo de Link en primer lugar con su forma de ser. Espera, ¿no puede simplemente preguntar? «Hey, Link». Ella llamó, volviéndose en su dirección. ¿Cómo se conocieron Aqua y tú? Ella lo vio detenerse por un momento, ordenando sus pensamientos antes de continuar instalando el caldero. Nos conocimos apenas el otro día. Dijo sin mirarla. Ella fue enviada lejos de su casa como yo, así que vinimos aquí juntos. Una punzada de culpa golpeó el corazón de Megumin al recordar haber desafiado a Link a una batalla mágica solo para escuchar que él no tenía magia, y que lo habían expulsado de su casa por eso. Porque aunque Megumin había abandonado su propia aldea, eso había sido por elección. En cuanto a Aqua, si bien puede ser grosero, no fue difícil para Megumin adivinar por qué la peliazul pudo haber sido expulsada, y eso que solo la conoce desde hacía unas horas. Ella tímidamente miró hacia abajo con las manos en el regazo. Perdón por... Ya sabes, cómo nos conocimos. Link tarareó mientras terminaba de preparar la olla. Está bien. No dijo nada más, tal vez porque no hacía falta decir nada más. Eso hizo que Megumin se sintiera un poco aliviada al ver a Link levantarse con una mirada satisfecha por su configuración. El caldero estaba con el suelo ligeramente excavado debajo, la mesa que Link puso al lado estaba limpia y tenía un juego de utensilios que había comprado rápidamente en una tienda al azar. Supongo que era hora del incendio. Megumin abrió la boca para ofrecer ayuda para reunir algo de leña. ¿Eh? ¿Solo lleva palos y plantas en su bolso? Está bien entonces, pero aún necesitaría, ¿eh? ¿Acaba de sacar algunos troncos de esa misma bolsa? ¿Se perdió de algo? ¿Qué hace con esa? ¿Qué carajo? Espera. ¿Cómo estás haciendo eso? Megumin espetó mientras se ponía de pie, boquiabierta después de ver a Link sacar partes del sapo gigante, de todas las cosas. Link se detuvo una vez más, mirando a Megumin mientras su dotada bolsa Infi se abría de par en par y las partes fileteadas de sapo caían sobre la mesa. ¿Bolsa mágica? Eso no explica nada. ¿En serio? Pensó que eso explicaría suficiente. Link le tendió la bolsa a modo de presentación. Es una bolsa con espacio infinito. Megumin parpadeó antes de acercarse con una mano lista para agarrarla, solo que, lo reconsideró en el último momento y tomó suavemente la bolsa ofrecida, sosteniéndola con ambas manos. Su mirada en blanco se quedó fija en la abertura negra como boca de lobo del interior, la vista casi atrayéndola. Como un vacío. Como si fuera... Cediendo al impulso, el archimago empujó su rostro dentro de la bolsa, y toda su cabeza desapareció dentro. Luego cayó como una marioneta con los hilos cortados. Link gritó con los ojos muy abiertos cuando atrapó el cuerpo de Megumin, bajándola al suelo con una mano, sosteniéndola en posición vertical mientras que la otra rápidamente le quitaba la bolsa de la cabeza. La expresión de Megumin se había vuelto similar a la de un ocultista alcanzando la iluminación, abrumada pero asombrada mientras miraba al aire, respirando con dificultad como si acabara de correr un maratón. El abismo. Me devolvió la mirada. Lo encontré. Link parpadeó ante esa reacción, y luego miró la bolsa que tenía en la mano. ¿Era esto lo que había querido decir antes acerca de mirar juntos al abismo? A pesar de lo que acaba de ver que le pasó a Megumin, Link lentamente metió la cabeza en la bolsa hasta que estuvo completamente envuelta por dentro. Milagrosamente, no cayó como lo había hecho el archimago, pero sí se puso rígido. Luego lentamente sacó la cabeza, revelando una mirada en blanco. Con una mano posada sobre su mentón, los ojos de Ilia se entrecerraron con sospecha. Aqua, ¿qué fue lo que hiciste? Después de superar su shock inicial, Link había vuelto a cocinar como si nada hubiera pasado, mientras Megumin simplemente miraba fijamente al aire desde el muñón en el que Liliana la había sentado suavemente.
Aqua no se había recuperado de su estado de ebriedad, todavía dormida sobre el muñón junto a ellos. Link llenó el caldero con cubos de agua de un río cercano antes de encender los troncos y encender el pedernal que había recogido. Fue entonces cuando finalmente empezó a cocinar, volviendo a la antigua costumbre como si todavía estuviera en Hyrule. Decidió hacer una variante de su sopa cremosa de carne, usando las partes del sapo gigante como base principal, agregando algunas cosas pequeñas que recogió mientras estaba afuera. Hizo un caldo con algunas verduras y algunos huesos de sapo antes de agregar trozos de carne de sapo cortada uniformemente al caldero. Durante el proceso, la nariz de Megumin captó el olor. Sus ojos atónitos se dilataron cuando recuperaron la cordura, y de repente se sentó, olfateando pesadamente el aire como una especie de perro. Miró justo a tiempo para ver a Link juntar un poco de sal de roca entre sus dedos antes de extenderla elegantemente en la olla, doblando el codo para sostener la mano, dejando que la sal salpique mientras la levantaba, luego abriendo los dedos para dejar caer los trozos restantes. Raro. Luego lo vio agarrar una cuchara de madera y tomar una pequeña porción de carne y caldo, usando sus dedos para mover parte de su brillante cabello detrás de su oreja mientras lo soplaba. De hecho, la cabreó lo sexy que se veía sin siquiera intentarlo. No, en serio, ella debería ser la que tenga los fascinantes encantos femeninos, maldita sea. Link se detuvo justo cuando iba a probar su comida y miró a su nuevo compañero, cuyo estómago emitía un sonido con el que estaba bastante familiarizado. La cara de Megumin ardió cuando agarró su sombrero de bruja y se lo bajó. Estómago estúpido. Sopa estúpida y que huele bien. Estúpido y sensual elfo. Mientras el archimago se quejaba para sí mismo, Link soltó una risita de comprensión y se levantó, llevando suavemente la cuchara hacia Megumin. Luego se agachó a la altura de los ojos y se lo ofreció. Megumin sintió la presencia de Link y miró hacia arriba, encontrándolo frente a ella con la cuchara de madera junto a su cara. Ella lo miró e inmediatamente volvió a engancharse al olor, con los ojos dilatados y la boca hecha agua. Pero se dio cuenta de dos cosas. Una, Link iba a darle de comer. Y segunda, acababa de estar soplando en la cuchara. Y a pesar de lo roja que se puso, Megumin dejó que el elfo moviera suavemente la cuchara hacia sus labios, sus ojos inmóviles mientras la tragaba, a lo que comenzó a brillar. Santa Eris. Eso fue tan bueno que por un momento juró que toda su ropa había despegado. Link sonrió ante su reacción y le dio unas suaves palmaditas en la cabeza antes de levantarse y regresar al caldero. La acción irritó a Megumin, quien sintió que la trataban como a una niña pequeña. Hizo un puchero y miró a Link desde lejos mientras él daba los toques finales a su almuerzo. El no elfo tomó una cucharada de sopa que sopló y luego tomó un sorbo. Megumin observó cómo sus ojos se cerraban y su rostro se contraía de felicidad antes de realizar un beso de chef que se convirtió en un gesto de con sus dedos. ¡Qué raro! Y solo se volvió más extraño cuando Megumin juró que vio la sopa comenzar a saltar en el caldero de Link, solo para aterrizar en una mezcla final con un puff. ¿Se acaba de imaginar eso? Finalmente, Link llenó 2 tazones con su recién creada sopa cremosa de sapo, sonriendo felizmente ante los resultados mientras se agachaba y le entregaba uno a Megumin. Cuidado, está caliente. Megumin aceptó con entusiasmo el cuenco y sopló en él mientras Link se giraba para darle el suyo a Aqua. La diosa dormida convenientemente comenzó a recuperarse justo cuando Link se acercaba a ella, su cuerpo se contraía mientras lo hacía. ¿Eh? La mujer ebria abrió los ojos aturdida, apenas capaz de sentarse con su botella de vino vacía rodando de su regazo. Aqua parpadeó distraídamente antes de olfatear el aire, a lo que una sonrisa de borracha apareció en su rostro tambaleante. ¿Qué es ese olor? Ella arrastraba las palabras. Es muy lindo. Link se arrodilló junto a Aqua con el cuenco en la mano. Aquí. La diosa, adormilada, volvió la cabeza hacia él. Link. Ella parpadeó un par de veces en rápida sucesión. ¿Te he dicho alguna vez que eres muy lindo? El liriano hizo una pausa, la confusión evidente en sus ojos. No. Exacto. Aqua de repente gritó con los brazos levantados, casi quitándole el cuenco de las manos. Ick. Se supone que yo soy la linda. Tú no. Se supone que tú eres el personaje principal genérico, sencillo y aburrido. Todos deberían amarme. ¡Pero no! Link solo podía mirar y preguntarse qué significaban la mitad de esas palabras. Está bien, Aqua. Él simplemente respondió.
Quedándole claro que la diosa no estaba lo suficientemente sobria como para comer su comida sin correr el riesgo de ensuciarla, Link comenzó a retirar el cuenco. Pero Aqua captó otro olor celestial de la sopa cuando pasó por su nariz, y como si la limpiara, toda la borrachera se desvaneció de sus ojos mientras se dilataban de deseo. «Dame». Link logró saltar a tiempo para sostener el cuenco y extender la mano mientras Aqua corría hacia adelante, su rostro se encontró en la palma de Liliano, mientras cómicamente estiraba los brazos en un intento de extender la mano. «Lady Aqua», comenzó Link respetuosa pero severamente con el ceño fruncido. «Por favor, deja de arrebatar cosas abruptamente. Podrías haberte quemado ahora mismo. Hazlo de nuevo y no cocinaré para ti la próxima vez». Aqua jadeó mientras retrocedía, escandalizada. No puedes hacerme eso. Soy una diosa. Se supone que debes mimarme y asegurarte de que todas mis necesidades estén por encima de las tuyas. Link simplemente le dio una mirada fija. Su expresión no cambió mientras miraba a Aqua haciendo pucheros. Pero gracias a otra pequeña ráfaga que trajo el olor celestial a la diosa, su atención se centró una vez más en el cuenco que tenía en la mano, ante lo cual frunció los labios con frustración. Finalmente, ella se quejó. GRRRRR. Bien. No lo volveré a hacer. Feliz. Con un gesto de reconocimiento, Link bajó lentamente la sopa para entregársela a la chica, solo para retroceder ligeramente cuando Aqua se movió demasiado rápido para agarrarla. Por lo menos, la diosa inmediatamente se dio cuenta de lo que hizo mal e hizo un puchero una vez más, pareciendo casi al borde de las lágrimas, mientras pacientemente extendía sus manos como un niño esperando que le devolvieran su juguete. Sintiéndose satisfecho, Link finalmente dejó el cuenco en las manos de Aqua, la gruesa composición de madera hacía que no la quemara. Ten cuidado, ni siquiera llegó a terminar, pues Aqua ya se había sentado y se había metido 2 cucharadas de guiso de sapo en la boca con una mirada de felicidad. A lo que se le salieron los ojos de las órbitas, y soltó un grito de agonía mientras su boca se abría y escupía vapor. Out. Link empezó a sudar mientras veía a la chica respirar desesperadamente dentro y fuera de su boca humeante para enfriarla. Esperemos que ahora Aqua comprenda completamente los peligros de su sopa. Ya Konosuba. Fue un poco después de la comida que Link se dio cuenta de que ya era tarde, por lo que se tomó un momento para hablar con Megumin sobre su futuro como grupo. Solo quería comprobar con ella unas pocas cosas simples pero esenciales. Primero fue establecer los días en que la archimago se reuniría con él y Aqua, lo que simplemente suponía que se reunirían en el gremio todos los días a menos que se dijera lo contrario. En segundo lugar, cómo dividirían el dinero de las recompensas de las misiones, que, por supuesto, siempre se dividiría en partes iguales. También había una lista de suministros que Link quería que ella llevara consigo en todo momento, principalmente pociones y otras ayudas curativas a las que podía acceder en cualquier momento, ya fuera dentro o fuera de una batalla. Megumin había prestado gran atención a Link todo el tiempo, algo asombrada por la experiencia de un veterano prominente que claramente había estado en la línea de batalla con anterioridad. Era una persona competente, como lo demostraba cómo había matado sin esfuerzo a esos sapos gigantes, pero había sido un santo al permitir que alguien como ella fuera uno de los primeros miembros de su grupo. Especialmente cuando podía hacer que prácticamente cualquiera se arrodillara ante él. Eso, en cierto modo la hacía sentir mal por ser un obstáculo. Solo un poquito. Su magia de explosión será más que suficiente para convencerlo de que la deje quedarse. Con el sol comenzando a ponerse, Megumin prometió conseguir el inventario que Link quería y mantenerlo con ella, antes de despedirse. En cuanto a Aqua, a pesar de comer la comida de Link como si fuera el paraíso, de repente fue golpeada nuevamente por su borrachera inicial, por lo que decidió dormir en los establos. ¿Y Link? Decidió volver al gremio y planificar el futuro. Le pidió a Luna lápiz y papel antes de sentarse solo en una de las mesas y comenzar a escribir. Afortunadamente lo dejaron en paz dentro del edificio casi vacío, y los que estaban dentro notaron la expresión de concentración en el rostro de Liliano y lo dejaron solo. Link frunció el ceño mientras anotaba las cosas. Megumin estaba claramente no apta y, lo que es más preocupante, desnutrida. Obviamente, esto debe haber sido causado por su falta de fondos para comida y la falta de ejercicio, que probablemente no creía que necesitara por ser una usuaria de magia. Tendría que idear un plan de ejercicios para ponerla en forma.
No necesariamente algo tan loco como él, pero sí lo suficiente para que ella se mueva mejor en caso de apuro. Ah, y ahora que está pensando en ello, también debería decirle que mantenga una daga con ella en todo momento, al igual que Aqua. Hablando de la diosa, probablemente debería conseguir que ella se una a Megumin en cualquier plan que se le ocurra, especialmente porque dudaba que alguna vez haya hecho ejercicio en su vida divina. Espera, ¿cambiaría siquiera el cuerpo de Aqua? ¿O es su forma actual como una especie de interpretación inmutable de su perfección divina, como por ejemplo que sus estadísticas ya están al máximo? ¿Es por eso que no le preocupa beber demasiado vino, porque no se intoxicará con alcohol? Mientras Link golpeaba su cabeza con el lápiz mientras contemplaba, de repente escuchó el sonido de una armadura que se dirigía hacia él. Quien fuera claramente no estaba tratando de acercarse sigilosamente a él de todos modos, así que miró hacia atrás para ver quién se acercaba. Su expresión palideció. Vio a una mujer alta, una más alta que él, lo cual no dice mucho, considerando que se sentía como si todos fueran más altos que él, incluida Zelda. Solo Nipa había sido un poco más baja que él, pero aún estaba en crecimiento. Maldita sea su corta estatura. Pero siguiendo adelante, la mujer todavía era claramente joven y evidentemente bonita, con ojos azules prácticamente del mismo color que los suyos e incluso con su propio mechón de cabello rubio, aunque el suyo era más brillante y recogido en una cola de caballo que le llegaba más allá de los hombros. Su ropa era claramente una especie de atuendo de caballero, que consistía en un vestido sin mangas amarillo y negro con adornos plateados pero mezclado con armadura como hombreras y una coraza con un lazo rojo. Pero lo que provocó la reacción de Link no fue la apariencia física de la mujer, más bien, era la postura y el aura absorta en su propio ser. Ese aire de orgullo y nobleza era algo que reconocería en cualquier lugar. Esta mujer es una noble, y eso puso a Link inmediatamente nervioso. Por sus recuerdos recuperados, sabe que nunca le agradaron los nobles ni la mayoría de la realeza debido a sus actitudes pomposas y cómo trataban a aquellos que veían por debajo de ellos. Demonios, incluso recordaba haber encontrado a Zelda como una molestia por un tiempo, debido a lo duro que le había hecho el trabajo de vigilarla. La única realeza que Link recordaba que le había gustado desde el principio había sido Mipa y el rey Dorepan, quienes siempre habían sido acogedores con él. Ah, y Sidon también, pero, ¿a quién no le agrada Sidon? Y no incluía al rey Rohan. Lo siento, pero Link no ignoraría cómo había tratado a Zelda y sus pasiones antes de la calamidad. Pero más concretamente, Link no estaba seguro de qué esperar de esta persona. Ya no era un héroe elegido ni un guardia de la princesa, por lo que no tenía mucha protección que hubiera impedido que los nobles lo acosaran como antes. Se preparó con una expresión neutral cuando la mujer se detuvo frente a él, con un brillo digno en sus ojos. Por casualidad vi tu cartel de reclutamiento. Link parpadeó sorprendido. Eso no era lo que esperaba. ¿Una noble como una aventurera? ¿Era esto algo común? ¿O realmente se equivocó respecto a ella? ¿Sigues reclutando miembros para tu equipo? La mujer siguió, su voz seria y madura. Él asintió vacilante, lo que provocó una sonrisa de alivio en la joven. Gracias a Dios. He esperado ansiosamente la llegada de alguien como tú. Link levantó una ceja ante eso. ¿Uno como él? ¿Se refiere a un maestro de la espada? ¿O fue hacia él con la impresión de que es un elfo? De repente, se encontró recordando algunas de las palabras de Aqua. Como dije, la descendencia de los elfos masculinos generalmente se vuelve fuerte y termina con un alto poder mágico y mayores reservas de maná. Creo que se puede entender lo que algunas personas están dispuestas a hacer para conseguir a uno de esos. Un nudo se retorció en el estómago de Link. Ni siquiera había pensado en cómo reaccionarían los nobles de este mundo ante él, alguien parecido a un animal exótico, debido a su apariencia de elfo. Era por eso que este noble estaba aquí. Para encontrar una manera de ligarlo a ella. No la fulminó con la mirada, pero mantuvo sus ojos fríos y serenos, una postura perfeccionada durante sus días de caballero. ¿Qué quieres decir con eso, exactamente? Mi nombre es Darkness. La joven chilló, aparentemente ignorando por completo la pregunta de Link. Su respiración se volvió algo rápida, solo para que cerrara los ojos y se aclarara la garganta, recuperando la compostura pero con un sonrojo. Mi vocación es la de un cruzado. Link frunció el ceño confundido mientras observaba sus mejillas sonrojadas y su respiración. Esto no se sentía como si un noble tratara de atraparlo. Esto se sentía más como...
En realidad, porque esto le recordaba la vez que encontró a esa mujer sosteniendo un baile del santuario, pero que realmente le gustaban los guardianes. El que había llamado al baile Roscoe. Oh, por favor déjame, esta chica, Darkness, incluso estaba empezando a respirar tan fuerte como la ella. Unirme a tu grupo. Al final de sus palabras, la cruzada tenía un completo sonrojo en sus mejillas con una sonrisa temblorosa y ojos esperanzados, sus manos apretadas mientras esperaba ansiosamente en su lugar. ¿Tú qué? El rostro de Link mostró todo lo necesario sobre lo confundido que se sentía. No sabía cómo, pero la nobleza digna que había sentido en esta chica aparentemente mayor había desaparecido por completo. No creía que eso fuera posible para la realeza. ¿Podrías dejarme unirme a tu grupo de aventureros? Preguntó Darkness una vez más, esta vez con una mano en su pecho. El iriano ni siquiera llegó a hablar, porque la brillante rubia prácticamente se metió en su espacio personal. Sus manos agarraron su muñeca sobre la mesa mientras respiraba con dificultad, sus ojos sin parpadear, inmóviles. Esa dama cubierta de baba de antes era tu compañera, ¿verdad? ¿Te refieres a Aqua? Link intentó quitarle las manos, pero descubrió que se aferraban firmemente. Así era. ¿Qué demonios le hizo eso? Preguntó Darkness con entusiasmo. ¿Por qué estaba respirando con más fuerza? Una incomodidad comenzó a crecer mientras Link intentaba descubrir qué estaba pasando. Intentó retroceder para hacer espacio entre ellos, pero el agarre férreo de la joven lo mantuvo en su lugar. Un sapo gigante se la tragó y, ¿qué? Darkness jadeó, sus ojos se dilataron mientras su agarre se hacía aún más fuerte, haciendo que la mano de Link se moviera, porque estaba empezando a doler. Lady Dark, es peor de lo que imaginaba. No, espera. Darkness se acercó aún más, con emoción en todo su rostro. Por favor déjame, como caballero, no puedo pasar por alto los horrores que le suceden a una niña de tan tierna edad. Entre su respiración agitada, su expresión aterradora y el fuerte agarre de su brazo, Link estaba empezando a llegar al punto de quiebre. La mujer jadeó. Oh, por favor déjame. Link sintió un crujido en su brazo. Y eso fue suficiente. En un momento, Darkness estaba parada frente al legendario elfo. Lo siguiente que supo fue que la estaban lanzando por el aire. La cruzada fue golpeada sobre su espalda por un lanzamiento desde arriba, rebotando en el suelo antes de rodar hacia un lado, retorciéndose. Las camareras y el personal del gremio, que observaban preocupadamente el intercambio, silbaron con una mueca de dolor. Él la arrojó sin dudarlo. Luna palideció. Ahora bien, eso sería lo que normalmente se esperaría de un elfo macho, pero, irónicamente, parecía completamente fuera de lugar para Link. Se sintió tan conflictiva. En cuanto al héroe, se paró frente a Darkness con el ceño fruncido, frotándose la muñeca palpitante. Él no había querido arrojarla, pero ella claramente no había estado escuchando. Por lo general, nunca actúa físicamente cuando alguien lo molesta o desafía. Solo mira todos sus momentos con revalí, pero es diferente cuando sientes que alguien va a terminar rompiéndote el brazo. Ah, pero ¿no es ella una miembro de la realeza? O al menos, él había pensado que ella lo era. Oh, Ilia, esto podría ser un problema. ¿La arrojaste? Ante la voz tímida, Link giró la cabeza y encontró a la camarera rubia de pelo corto que le había ayudado ayer con sus puntos de habilidad, mirándola con una mezcla de shock y horror. Él simplemente inclinó la cabeza confundido. ¿Sí? La mujer parpadeó ante su tono inocente, farfullando. Pero, ella es una mujer. La mirada de Link pasó de la forma temblorosa de Darkness a la camarera nuevamente. ¿Sí? Repitió, todavía sin entender realmente. Esto no era nada nuevo para él. Ha tenido que pelear con mujeres muchas veces antes. Estaba el entrenamiento o los combates con Mipa, Urbosa, Impa y otros Sheikas, y luego estaban los ocasionales asesinos del clan Yiga, u otros grupos que no dudaría en derrotar. ¿Por qué debería preocuparse por el género cuando alguien le está haciendo daño o va a hacerle daño? Pero su respuesta dejó a la camarera anonadada, dejándola abriendo y cerrando la boca, sin palabras. Incluso las otras camareras en la sala no parecían saber cómo procesar sus palabras. Jeje, jaja, la atención de Link volvió a Darkness cuando escuchó risitas vertiginosas y respiración agitada de su cuerpo tembloroso. No la había golpeado demasiado fuerte, ¿verdad? Se arrodilló junto a la cabeza de Darkness, a punto de hablar con preocupación, solo para que su voz entrecortada lo hiciera detenerse. Perfecto. Inclinó la oreja hacia abajo. ¿Eh?
Darkness levantó abruptamente la cabeza, ambos ojos y boca abiertos de pura alegría con esos corazones en sus ojos. Perfecto. Realmente eres el indicado. ¿Qué acaba de decir? Se puso de rodillas mientras Link se levantaba y retrocedía desconcertado. A su lado, incluso la camarera se había quedado congelada con una expresión en blanco. Un elfo macho perfecto. El del carácter más cruel y despiadado, dispuesto a cometer actos tan salvajes sin dudarlo. No puedo dejar pasar esto. Se arrastró y agarró a Link por el dobladillo de su camisa, provocando un escalofrío por su espalda. Por favor. Debes dejarme unirme a tu grupo. Link no entendió esto en absoluto. Honestamente, esto fue inquietante e incluso un poco aterrador para él. Su mente estaba confundida mientras intentaba comprender lo que ocurría. Había pensado que esta loca era un noble, pero ningún noble actuaría como ella. Luego está el hecho de que quiere unirse a su grupo porque cree que es un elfo, a pesar de saber cómo un típico elfo masculino normalmente trataría a alguien. Y ella solo pareció estar aún más segura de unirse a él una vez que él la arrojó al suelo. ¿Por qué? Era casi como si ella le gustara. Oh, querida Ilia. Finalmente conectando los puntos, la cara de Link estalló en rojo mientras miraba al cruzado completamente desconcertado. Su respiración rápida, su profundo sonrojo, sus ojos amorosos pero lujuriosos. ¿Estás excitada ahora mismo? Todo pareció congelarse, incluso Darkness. Había sorpresa en sus ojos mientras lo miraba fijamente, comenzando a abrir la boca pero luchando por pronunciar alguna palabra. ¿Qué? Ella solo terminó pronunciando. ¿Estás? Link se encogió mientras intentaba descifrar la frase que algunos de los caballeros habían usado al describir esto, preguntándose si explicaría mejor. ¿De verdad estás excitada por esto? Bueno, Darkness perdió gran parte de su fuerza, sin haber esperado tanta franqueza. Soltó la camisa de Link y se sentó en Seiza, jugueteando con sus dedos mientras miraba hacia abajo con una sonrisa nerviosa. Ella no dijo nada, sintiéndose inesperadamente avergonzada de una manera que no esperaba de ser puesta repentinamente en aprietos de esta manera. Se produjo un silencio incómodo entre ella y Link, uno que se extendió al resto del gremio, hasta que el liviano habló vacilante. Perdóname si no entiendo bien, pero, ¿te gusta cuando la gente te lastima, físicamente? Darkness se movió incómodo. ¿También bebe verbalmente? Otro momento de silencio, con Link luciendo como si estuviera tratando de resolver un complejo rompecabezas de santuario frente a él a pesar de lo incómodo que se sentía. Su rostro se arrugó mientras intentaba leer a la chica. ¿Pero por qué? Esto aturdió su perspectiva. ¿Cómo es posible que a alguien le gustase que lo lastimen de esa manera? Sabía que aquellos como Daruk y Urbosa siempre disfrutaban de una buena batalla. ¿Pero querer salir lastimado? Eso no tenía ningún sentido. Las manos de Darkness se frotaron vergonzosamente en su regazo. Es más sobre la humillación y moral. De degradación. Es solo que, yo no, a estas alturas, se estaba sonrojando más que nunca, con toda su cabeza roja como un tomate y su sonrisa convirtiéndose en una línea temblorosa de vergüenza. No era así como se suponía que debía ser. En realidad, nunca antes había tenido que explicar sus intereses a nadie. Todos los que alguna vez los descubrieron simplemente huyeron o se negaron a hacer equipo con ella. Nadie se había molestado nunca en intentar comprenderla. ¿Qué se suponía que debía decir ahora mismo? Especialmente cuando todo el personal del gremio estaba escuchando. Darkness se negó a mirar hacia arriba cuando lágrimas de vergüenza comenzaron a hincharse en las esquinas de sus ojos, sus orbes azules se convirtieron en remolinos de pánico al sentir tantos ojos sobre ella. Se sentía humillada, pero no de la forma que le gustaría. Esto la hacía sentir cohibida sin medida y la dejaba absolutamente mortificada. Inevitablemente, todo acabó siendo demasiado para ella. Discúlpame. Cubriéndose la cara, la cruzada se levantó abruptamente y salió corriendo del gremio, con lágrimas cómicas saliendo mientras ella gemía y salía corriendo por las puertas. Link se quedó mirando mientras ella desaparecía, completamente estupefacto. Se volvió hacia la igualmente atónita camarera, que parecía bastante muerta por dentro, y se encogió de hombros.
Al fulcido